Mari mari mai compuche. Era matemática y políticamente imposible que esta ley pasara por el Parlamento de Chile. Era imposible. Había una necesidad muy grande de nosotros poder contribuir en este país. Y lo dijeron, no, esto hay que discutirlo al Parlamento, allá con la Cámara de Diputados, después con la Cámara de Senado. Todos los senadores y senadoras tenemos conciencia de la importancia del proyecto de ley que se va a comenzar a discutir a continuación, el que crea el espacio costero marítimo de los pueblos originarios. Tiene la palabra el señor ministro. Está siendo la segunda ley que se refiere a temas indígenas. Tiene que ser entendida como telón de fondo el proceso social e histórico a que se refiere la presencia de los pueblos indígenas en la República de Chile, previa conquista, colonización y todo lo que ocurrió. No es que los pueblos originarios no tengan derecho, sino que tienen un derecho al uso, fundado en el uso consuetudinario, que no ha sido reconocido por la ley chilena. Nosotros como mapuches tenemos una conexión con todo, con nuestra madre naturaleza, con el Ichofil-Mongen, que es la biodiversidad. Mahuita tarrelelay, maputa relelay, Kota relelay, lafkenta relelay, Feginta relelay, Kulinta relelay, Melita ngien Mapu, Melita ngien Mahuiza, Melita ngien Kulin, ngien Quetzal, ngien Winkul, ngien Lafken, ngien Chayen Kongen, Meno Kongen, Lawen, Licom. Todos estos elementos de la madre naturaleza, el cerro, la montaña, el volcán, el mar, el agua, las vertientes, los remedios, todos los granos alimenticios, los animales, los pájaros no están solos por sí solos. Hay alguien, hay una fuerza espiritual que cuida a cada uno de estos que son dueños. Y en mapuche ellos tenían contacto con estos dueños, con estos ñen. Y el mapu no solamente significa el espacio donde nosotros cultivamos, sino que el mapu es todo. Es montaña, es agua, animales. Aves, todo lo que eso significa. Nosotros no lo sentimos dueños ni de la tierra, ni de los árboles, ni del agua, ni del mar, sino que somos uno más que integramos un complemento general para tener el Kememongen o Ichofil Kememongen, que es el buen vivir dentro del medio. Es un concepto holístico, como es, redondo. O sea, que no hay frontera. El territorio nuestro incluye desde el Puel Mapu, lo que es Argentina hoy, hasta el Lafken Mapu, y por el sur, Huilliche. O sea, todo eso es el territorio mapuche. Es el concepto que tenemos. Pero no hay frontera, porque ¿para qué queremos fronteras si somos un solo pueblo? Mi espacio territorial llega hasta donde yo veo aquí. Ese es mi Huay Mapu. ¿Ah? Por ejemplo, en el mar mi visión va a llegar hasta donde llega la curvatura de la Tierra. Lafken es la orilla de un cuerpo de agua. Todo el borde de un cuerpo de agua. Eso es Lafken. Todo lo que pasa aquí en la costa tiene efecto en la cordillera. Todo lo que pasa en la cordillera tiene efecto en la costa.
Acá cuando el mar está tranquilo, no hay problema para venir. Para mantenerlo a medio, ¿cómo lo hacemos? Es la persona que vive y se relaciona con el mar. Esos son los quenches. Porque está en permanente contacto, se comunica con el mar. Por ejemplo, ahora yo me estoy comunicando con el mar, me dice que mañana no va a llover. ¿Me cree? Cuando el viento viene de allá para acá, te está diciendo que se aproxima el tiempo malo. Y si de repente el viento se invierte y viene de allá para acá, si está lloviendo, te dice que el tiempo va a pasar el agua y va a venir una bonanza de unos días. ¿No? Entonces, todas esas cosas te hacen ser las quenches. Vivíamos del mar, nuestros antepasados vivieron del mar. Mi mamá me contaba que al entrar el Puquem, decía, jornada del Puquem, a mí que fui lafken tu me que fui y me que fui en Koyof, y me que fui en lugar, sacu lugar, Koyof, sacu yuche, com. Puquem todo el moneda millal, decía, ¿no? Íbamos en carreta o caballo a tiro, solíamos estar 2 días, 3 días ya, con los, amistad, con los más cercanos, y ahí íbamos a sacar, como que iban a cosechar, sacar el cochayuyo, sacar la lúa, sacar el luche, para todo el invierno. Un lafkense no se trata de ir al mar y sacar un producto o sacar lo que tiene el mar. Un lafkense es que uno se sienta conectado espiritualmente con el mar. Uno cuando va al mar se siente libre. Cuando hacemos nuestra rogativa, el mar también nos habla. Cuando nosotros hacemos nuestra rogativa, el mar nos moja nuestros pies. Pero las olas, uno se siente la conexión espiritual que hay entre el mar y nosotros, es algo que nos fortalece y que nos enriquece como mapuche. Hay una conexión espiritual con la fuerza del mar. El mapuche dice que el mar no está solo, hay un ñen lafken, que sería dueño del mar, que cuida, que protege, que junta las aguas, que purifica el agua, que eleva las aguas en las alturas para que haya lluvia, para que purifica la lluvia y que purifica el agua. Hay una fuerza, un dueño que hace eso. Cuando hacen su ceremonia al Niñatún, van al mar el último día y a pedirle al Ñen Lafken para que nos siga protegiendo, para que nos siga alimentando, para que nos siga entregando todo lo que hay en el mar, para que esté tranquilo. Le vamos a pedir todavía. Nuestros antepasados nos enseñaron muchas cosas que uno de repente se da cuenta que es verdad. Soy hijo de pescador, mi abuelo fue pescador, navegador. De niño nos enseñaron a pescar. Y también toda la alimentación primero salía del mar. Entonces por eso nosotros queremos mucho al mar y tratamos de cuidarlo porque es una fuente de vida. Antiguamente, cuando llegaron los Huincas, cuando nos quitaron la tierra, nos mataban, escondimos en la montaña, ahí vivimos no sé cuántos lunas, meses, tuvimos años, sería, escondidos y comíamos la hoja de los árboles, raíz de los árboles, frutos de los árboles, de eso vivimos. Entonces uno piensa, entonces la madre naturaleza, la montaña, cuidó, protegió y alimentó a nuestros antepasados. Si no fuera por cultivo que se hace en la tierra, nosotros no podríamos vivir. Y ahí estamos conectados con ella.
Por eso que cuando hay problemas, por ejemplo, nos quitan la tierra, es como que nos quitan una parte de nuestro espíritu, de nuestro ñen. En ese tiempo, la famosa ley de la colonización, y el Estado le entregó, dentro del territorio mapuche, le entregó tierra a los colonos extranjeros y a los militares generales gananciosos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Como premio le entregaron 500 hectáreas por hijo dentro del territorio mapuche, y ellos empezaron a hacer el otro exterminio de los mapuches, quitándole su tierra, matándolo, violando a mujeres, quemando las rucas, las cementeras, robando los animales, porque eso contaba mi mamá, ¿no? Y después, cuando empecé a leer un poco la historia, también está la historia de Huinca, que escribieron los Huincas, historiadores, dicen lo mismo. No solo yo creo que todos los estados latinoamericanos en sí mismos han sido muy malos con su propia población originaria. Se les arrinconó en los lugares más alejados. Los mapuches, harto para la costa, harto para la cordillera, ¿verdad? El valle limpiecito para la agricultura de los latifundistas. Y sin embargo, hoy día es tema cuando descubro que en esos lugares que eran de tan difícil acceso, hoy día hay riqueza. Hay riqueza energética, ¿verdad? Hay ríos en los cuales puedo hacer represas. Estos lugares, espacios que son violentados. Cada uno de estos ñen, estos dueños del agua, del mar, del estero, de los menócolos del agua, tiene su espacio. Pero a ellos los atropellan, le ponen máquinas, le ponen bombas, le ponen dinamita, lo queman, lo arrasan. Que estas fuerzas espirituales hoy día no están. Hoy día se fueron, se ahuyentaron, abandonaron este lugar. ¿Qué marisco? ¿Qué no había? De todo, de todo. No había falta de nada. Peces uno lo podía, incluso mire, lo que decir como broma, se lo podía tomar hasta con la mano. Cuando ya veían que el agua iba poca, se daban vueltas para volver y no alcanzaban a irse. Y la gente a tomar la mano. Los jóvenes, habían niños, nosotros íbamos. Y era cosa increíble. Pero ahora ya no hay. Ahora andan un día entero para sacar 2 o 3 pesos al pescador. Nosotros ya salimos a la sierra. Hasta aquí ha estado mala todavía porque no hemos podido sacar ni una. Ese es más o menos el problema que tenemos acá nosotros. Allá hay una pajaragua. Cuando llegaba el tiempo de la sardina, nosotros teníamos que andarlo haciendo un lado de los barcos porque los barcos llegaban todos aquí a la zona, puro un barco grande, ¿no? En la noche se veía como una población. Veíamos que venía mucha gente de fuera a mariscar y a extraer. Y la gente que no es de un territorio ya hay rapa con todo. No tiene cuidado de que va a dejar un banco natural para que reproduzca y haya semilla para que siga viendo el producto, sino que llegan y lo llevaban con todo. Cuando ya llegaron los industriales acá, allá, el pescador fue derrotado. Ahí eso encendió la mecha de que había que hacer algo. Bueno, toda la movilización parte con la primera ley de pesca y acuicultura y donde nosotros quedamos fuera. De polémica, nociva y hecha la medida para los empresarios. Los opositores de la ley de pesca consideran esta iniciativa como ilegítima. También es cuestionada por su aprobación bajo el delito de cohecho. La iniciativa es rechazada por comunidades indígenas porque pone en riesgo una forma ancestral de sobrevivencia. Como alcalde, como dirigente, estoy naturalmente apoyando a los pescadores artesanales de mi comuna y del país. Los lafkenches, gente del mar, viven hace siglos de los peces. Que la visión, digamos, occidental, la visión de desarrollo es visión económica nomás. En este caso nos interesa la gente que vive en los territorios. Para ellos el que
extrae recursos naturales y no les importa que lo extraiga todo, con tal de que lleguen algunos recursos para las arcas fiscales. Entonces, lo que piensen o de qué viva la gente que vive en los territorios, a ellos no les interesa. Y resulta que nosotros como mapuche tenemos otra visión. La visión de desarrollo para nosotros no es pura plata, sino que es un desarrollo cultural. Si nosotros empezamos a extraer todo, se rompe el equilibrio natural de la Ñuquemap. Y al romper el equilibrio, se empiezan a producir otros desastres ecológicos, desastres ambientales y ese tipo de cosas. Nos empezamos a dar cuenta que empezaron a concesionar el borde costero para diferente, para plan de manejo para pesca, plan de manejo de extracción de algas, y vamos parcelando y cerrando porque donde no habían acceso. Con la ley de pesca empieza a regularse un poco esto de que quien extrae tiene que tener una autorización para extraer. Generó la privatización de ciertos espacios que las comunidades siempre habían utilizado, que eran espacios de uso de extracción de recursos, pero también de uso espiritual. De un momento a otro llega los funcionarios en la pesca con la mejor intención posible de querer hacer cumplir la ley de pesca, comienzan a promover sindicatos de pescadores en las comunidades mapuches. Los sindicatos son propios de las caletas de pescadores, pero no de las comunidades. Y luego que había una ley que estaba enajenando un derecho que nosotros de manera natural lo hemos hecho que respecto a acceder a los recursos del mar, convivir con el mar, de manera natural. Pero ya llega una ley que nos viene a decir hay que hacerlo de esta manera porque la ley de pesca dice así hay que hacerlo. Entonces todos nos preguntamos ¿qué es lo que es esto? En esta lógica también de adaptación a la institucionalidad del Estado, lo que hacen varias comunidades es que se organizan como sindicatos de pescadores o se organizan como asociación de pescadores indígenas. Nosotros como teníamos una asociación para asegurar, para que nadie entrara, para que nadie se apropiara de los recursos que nosotros teníamos, solicitamos un área de manejo. Pero el área de manejo tenía una complicación, y era que después de cierto tiempo tú tenías que pagar contribuciones, ¿ya? Entonces no estaban dispuestas a la figura administrativa, no estaban dispuestas como esto tenía que pagar tributos, ¿ya? Más bien impositivos. Desarticuló el tejido social, privatizó los recursos, los hizo caer en faltas con la justicia que nunca habían pensado en tener. Entonces lo que también generó que a la larga muchas personas ya no fueran al mar a extraer recursos, porque si no estaban inscritos, entonces también tenían susto de que los pudieran fiscalizar y que los pudieran ceder a tribunal. Y en eso ya nosotros, al transcurrir los años, ya empezamos a organizarlo. ¿Qué podemos hacer con esta persona, con esta gente? ¿Ya? En aquellos años llegó Rosendo Buenoán, don Adolfo Millabur. Ellos salieron fuera a estudiar y por ahí, bueno, ellos ya de por allá se educaron y anduvieron conociendo la ley, qué es lo que había que hacer. Y de a poquito fuimos dejando un poco solo el tema mapuche tierra, sino que también mapuche mar. De a poquito, este fue un proceso, yo no sé si hay un tiempo determinado, de a poco, fue tomando agenda fuerza en las comunidades mapuche del borde costero. Nosotros estábamos trabajando el tema de la defensa del territorio en contra del paso de la carretera de la costa. La carretera era un riesgo porque nos cortaba el acceso al mar. Y en ese proceso nos encontramos con la gente del norte, desde Caragua hacia el norte, que venía justamente discutiendo el tema de la ley de pesca y la desvinculación prácticamente que había, o la intención de dejar a las comunidades restringidas solamente a espacios muy pequeños de mar para las prácticas de pesca y culturales que se hacían. Cuando nos juntamos ahí empezamos a ver que ellos nos dijeron, mira, esto está pasando en tal parte, y nosotros queremos unir el territorio y por lo tanto los invitamos a que se sumen a este proceso
y empecemos juntos a idear la forma cómo organizarnos para defender el territorio. Y ahí empezamos a recorrer los territorios. Ahí empezamos a ir a Carahue, ahí empezamos a ir a Puerto Saavedra, ahí empezamos a ir a Arauco, ahí empezamos a ir a Legua, a Cañete. Le decía, ¿y usted conoce esta ley de la pesca y acuicultura? Algunos sí, otros no, yo no tenía ni idea. Pero la mía se trata de esto, mira, si nosotros dejamos que esta ley transite, o sea, que sea efectiva, usted como que viva a orillita del mar no vaya a ser dueño de este espacio, no vaya a poder pescar, porque va a tener que pagar impuestos. Y obviamente que después nos invita a todo el mundo a reflexionar de qué está pasando, es decir, hay un proceso que se está generando en las comunidades y que en definitiva enajena de su actividad esta ley. Entonces hubieron personas o dirigentes que dijeron, ¿cómo es posible que nuestra comunidad, que nuestro territorio, a nosotros seamos extranjeros de nuestro mismo espacio? Entonces de ahí nace esta inquietud. Oiga, pero ¿qué posibilidad existe de poder cambiar o modificar esta ley? Y no lo podríamos enfrentar con el gobierno o con las autoridades de turno si éramos una par de comunidades, ¿no? Carahue eran 8, Tirúa Sur tenían alrededor de 20, entonces ya era una cantidad importante de comunidades que tenían el problema, pero nosotros no sabíamos cuántas más eran. Se empieza como a articular recién también los lafkenches, es decir, porque los lafkenches estábamos todos dispersos en distintos grupos, yo estaba en el Pegún, otro estaba en Almap, otro estaba en su comunidad, nos empezamos tal vez a mirar más como, primero hacia adentro como nosotros, que era necesario la organización y teníamos que articularnos y juntarnos y reunirnos y discutir nuestros temas. Hicieron una serie de encuentros donde conversaron qué significaba el mar desde la cosmovisión mapuche. Entonces, claro, esa serie de encuentros lo que hace es reforzar esta necesidad de decir que el mar y los recursos del mar para los mapuches significaban algo distinto y se toma como bandera de lucha el tema del mar. Ahí surge, por ejemplo, el primer seminario internacional, recuerdo, de pueblos originarios. ¿Y cuál era la idea? Era mirar qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, si el movimiento nuestro tenía alguna, o el deseo de organización tenía algún componente que lo asociara a otra experiencia que se vivía fuera de Chile. Tuvimos la posibilidad, muchos dirigentes, de ir a conocer experiencias y a conocer cómo funciona el movimiento indígena en Ecuador, en Colombia, en Bolivia. Entonces fuimos a conocer todos estos procesos que se están dando en los últimos 30 años en América Latina y que fue una escuela para los lafkenches de hoy. Ellos también le muestran una forma de lucha, quizás una forma de administrar el conflicto, una forma de hacerse un poco de esta lógica de apoyos técnicos, por ejemplo. Bueno, vamos a organizar, en el fondo solo se dio, ni cuenta no nos dimos cuando dijimos ya la identidad lafkenche, entonces, porque somos toda gente que vivimos a orilla de la costa de alguna manera y nos vamos a juntar y esta organización se va a llamar Identidad Territorial Lafkenche. Territorial porque es todo un territorio, desde Arauco hasta Palena decimos, pero en el fondo es prácticamente toda la faja, desde norte a sur. En ese transitar también estaba instalándose por ese entonces el Servicio País. Y ellos también tenían una misión, era acompañar los procesos que estaban dando algunos grupos, principalmente productivos, y en ese entonces, ¿quién estaba dando señales de productividad en materia de fomento, podríamos llamar, era el sector de Tirúa Sur con la recolección de cochayuyo? Trigua Sur, Trigua, lugar de encuentro, Tirúa Sur. La llegada fue bien intenso, fue bien rudo. Y eso duró unos 2 o 3 meses más o menos. Y de repente siento la puerta. ¿Sabes qué? Ese golpe de la puerta después de 2 o 3 meses que no tenéis contacto con nadie, el corazón me latía pero fuerte. Y abrí la puerta y aparece un niñito que me dice así, con el pelo mojado así, me dice, mi papá lo invita a tomar mate.
había una cantidad de peñis, todos con mantas del color de un puma. Y después de que hablaron en mapudungún y hubo un diálogo en mapudungún y yo ahí esperando, don Damaso se me acerca y me hace un pase y me dice, preséntese. Lo único que le digo es que ya todos lo han visto. Lo ven caminar por aquí, lo ven subirse a la micro, han sido hostiles con usted, pero usted sigue aquí. Ellos no entienden eso, porque usted sigue acá. Yo sabía que la parte técnica iba a venir y yo iba a tener ideas, proyectos y tantas cosas, pero a ese momento primero era entrar a ese mundo y que ese mundo me aceptara. Y desde ahí, desde esa primera confianza, empezar a avanzar. Me paro, respiro, miro, me tomo un tiempo y yo les empecé a decir quién era. Fue como con la verdad de la guata, así, ¿cachai? Y hubo como un silencio grande así, y se empezaron como a hablar ellos y todo. Se acercaron unos buzos mariscadores de esa comunidad y me dijeron, mira, vamos a ir a ver cómo trabajamos en la costa. Yo era buzo en la universidad, ¿cachai? Mariscado y todo. Y empezaron a probar la parte del buzo, o sea, un profesional que llegaba, le servía que estuviera ahí en el mar. Entonces, ya fuimos y ahí se me acercaron los peñis. Y ellos me empezaron a mostrar cómo se deslizaban en el mar y cómo llegaban a las algas, cómo trabajaban, qué herramientas utilizaban, cómo hacían la extracción, dónde acopiaban, ¿ya? Cuáles eran las pérdidas, por qué había las pérdidas, dónde extraían. A veces iban con el fardo en el hombro y al final del acantilado, un refalón, una piedrecita, el fardo se iba nuevamente hasta abajo y había que ir a buscarlo de nuevo. Nosotros dijimos, y acá, en este punto que era el mariscadero, todavía me acuerdo, Millanao en Catén, donde había mucha alga, hagamos un sistema para subirlo. ¿Cómo mejoramos la forma para subirlo? Hasta que armamos un sistema. Compramos los cables, los mosquetones. Y ahí de a poquito se fue acercando la gente. Empotramos la cuestión abajo, le dieron la partida y empezó a correr el winch. Y el cable empezó a acercar el fardo arriba. ¿Sabes tú la alegría de la gente? Se abrazaba en ese momento. Un logro impresionante. Y entender que estábamos ahí viviendo con ellos. Éramos parte de ellos, una horizontalidad. Y como Servicio País está enfocado básicamente en esa línea, fue como anillo al dedo. Es decir, aquí están los asesores que este territorio necesita. Entonces nosotros por ahí fuimos pidiendo orientación técnica. Claro, estaba toda nuestra inquietud, pero nos faltaba la orientación técnica para poder contrarrestar con en este caso con los servicios públicos, ¿no? Sindicatos pescadores, los pescadores artesanales, Cernapesca, todos esos son partícipes también de esto. Yo tuve la posibilidad de llegar a lo que uno podría definir como el movimiento Lafkenche en un momento en el cual efectivamente había un proceso reflexivo de varias organizaciones, ¿ya? Donde el hilo conductor era la pérdida del territorio, donde el hilo conductor era el que esta ley general de pesca no reconocía a este agente indígena como un actor del territorio y un usuario de los recursos. La demanda principalmente era abrir el espacio para una modificación de la ley que beneficiara a los pueblos originarios, pero que además estuviera exenta de un pago, porque el área de manejo, en el fondo tú tienes que pagar un impuesto por cada hectárea de área de manejo que te concesiona. A raíz de la ley de pesca, a los pescadores se les empezó a exigir muchas más cosas que eran en algún momento muy difíciles de cumplir. Entonces han dejado ese oficio de ser pescador porque los costos para poder ir a pescar son muy altos y no son capaces tampoco de pagarlos. Si no cumples con eso, si no cumples con el pago, con los requisitos que te pone la ley, esa ley te la quita. La ley de pesca, especialmente en la área de manejo, no era propia de nosotros y que era un daño para nosotros, que había que hacer algo. De ahí empezamos, como evangelizadores de nuestra realidad a los gobiernos de turno. A cada gobierno que se elegía en ese tiempo, Frei, luego Lago, a través de Escalona, Camilo Escalona. Era diputado en ese tiempo por acá,
Y él dijo, presénteme una indicación, yo lo presento, modificamos la ley de pesca. Nosotros, el primer parlamentario que tomaba esa agenda, decía modificar la ley de pesca porque es lo que queríamos. Nosotros queríamos modificar la ley de pesca. Porque ahí sentíamos que estaba vulnerado un derecho. Y después le pedimos que queríamos hablar con Lago, porque estábamos cabreados de hablar con los subsecretarios de todos los gobiernos que había de Frey y el actual de él también, que era Sandoval. Ya, pues, dijo, yo hablo con Ricardo, dijo, hablo con Ricardo, y yo creo que se va a dar la posibilidad. Pero, oye, me dice por teléfono, está lista la audiencia con Ricardo. ¿Quiénes iban a hablar con él, pues? Y claro, cuando llevamos eso a la discusión interna de los lafkenches, fue un debate grande. Porque había gente que decía, ¿cómo voy a hablar con este presidente si está aplicando la ley antiterrorista a los dirigentes nuestros? Lo tiene preso. Entonces había una discusión que fue dura, no de una reunión, sino que tuvo que debatirse harto. Siempre en una discusión, siempre en una organización van a haber diferencias, pero lo importante es que acá no hubo divisiones. Finalmente se acordó, con discrepancia interna, de que se iba a hablar con la UASAE, pero se puso una condición, que no podía hacer una cooperación pública. Le pusimos lo difícil la cuestión, porque Lago necesitaba juntarse con Mapuche, por eso también abrió la puerta. Nos juntamos con Lago y con nuestro argumento, que ahí ya fuimos con equipos técnicos. Ellos esperaban encontrarse mapuches que no tenían nada de conocimiento en los aspectos técnicos, y sacamos un mapa cartografiado, georreferenciado, y empezamos a hablar de la zona demersal, de las 80 millas marinas, del área de manejo que nos está haciendo la empresa tanto, ¿cachai? El estudio de línea base, tenemos 2 polígonos identificados. Los gallos dijeron, ya, aquí estos gallos se manejan. Y ahí el Servicio Bahí era un actor dentro de los que había que aportaba en eso. Ricardo Lago reconoció abiertamente ante los dirigentes ahí que él nos había pasado por su cabecita de que los mapuches también tenían derecho al mar, porque según él solamente reclamaban tierra. Y el común de los chilenos, el común de los políticos, cree que los mapuches solo somos reivindicadores de tierra. Y tierra en el entendido de que como se le da el uso productivo ahora. Y cuando uno entiende que Mapu es todo, entonces el mar es el Lafken Mapu es parte de nosotros, Lafkenche. Fue una buena reunión, muy larga reunión, un buen rato estuvimos, porque el tipo yo creo que se interesó mucho de entender esta cosa que no había nunca entendido, parece. Y después dijo, bueno, presénteme una propuesta. Pero me acuerdo muy bien, el tipo es muy hábil, Lago. Dice, es que si, le dijo a Escalona estaba, es que si modificamos la ley de pesca, le dijo, vamos a tocar muchos intereses. Y es una pelea difícil. Así le digo. Entonces hagamos una ley aparte, que solamente discuta el tema de los mapuches. Y así no abrimos tanta, en el fondo, sospecha de que estamos reconociéndole un derecho a los mapuches también al mar. Entonces, presénteme una propuesta, y yo, como ustedes vinieron a mi casa, le dijo a los viejitos, yo voy a su casa ahora, pero entrégueme una propuesta. Y ahí quedó como el desafío, nos dimos la mano, esto quedó entre nosotros, y nos vinimos a entregar la información y a decirle a la gente que el presidente quiere que le entreguemos una propuesta y lo tenemos que hacer. Y nos pudimos trabajar no sé cuánto tiempo. Esa propuesta casi nos gastamos un año en visitar todos los territorios y preguntándole a cada territorio qué es lo que había que agregar a la propuesta. Se hicieron tragunes y futratragunes. Y ahí en cada tragún, en cada futratragún se iba comentando cómo va avanzando la propuesta, cuáles son las áreas que se iban a abordar y al mismo tiempo las comunidades que aportaban con ideas también se comprometían a participar en la fecha que el gobierno pusiera.
Lo juntamos con don Adolfo Villagur, como tipo un congreso, de 2 días una reunión. Y ellos lo dieron a entender, cómo defenderlo. Impregnando, iba viendo cómo los chachas veían el tema del mar. Cómo lo ve el Alamoen que está recolectando, cómo lo ve el Alamien que hace medicina, hace la UEN. Entonces todo eso era una universidad en el fondo para mí, de poder recorrer todos los espacios y conocer ahí cada opinión. Y cuando se empieza a pensar en la incidencia, miramos para el lado y dijimos, pero algo nos falta aquí. Es lo mismo que hacían nuestros abuelos cuando decían, ellos saben leer, saben escribir. Y nosotros decíamos, nosotros tenemos el discurso, tenemos esto, pero no tenemos alguien que nos asesore en materia legal, por ejemplo. ¿Qué significa borde costero? ¿Qué significa las 12 millas? ¿Qué significa una milla? Busquemos algún abogado que nos asesore en materia de recursos del mar. Un biólogo marino que nos asesore en materia. Y ahí empezamos a buscar alianzas también estratégicas con los profesionales. Y ahí se creó la necesidad de que tenía que haber un equipo político y un equipo técnico. Cuando se construyó la propuesta, como profesionales del Servicio País, nuestro rol tenía que ver básicamente con acompañar el proceso, sistematizarlo, registrar reuniones y después discutir en el proceso de sistematización y de ordenamiento de las ideas con los dirigentes, ¿ya? Nos dedicamos a trabajar, yo diría, como nunca en esto de recoger la opinión de la gente. Ahí ya estaban los Servicios País, ahí ya estaban los institutos indígenas, el equipo municipal de Tirúa. Cuando ya teníamos la propuesta lista a través del subsecretario que tenía en ese tiempo, fijamos la hora, el lugar, las condiciones. La avanzada presidencial fue incluso hasta donde iba a aterrizar el helicóptero. Cómo se iba a mover el presidente hasta el lugar, dónde debería estar la policía a una prudente distancia inadvertida. Y ahí nos pusimos de acuerdo en la fecha y la hora y el lugar, pues ahí llega Racotragua. Entonces aquí estaba el lugar, este era el escenario donde íbamos a conversar con Ricardo Lago y obviamente su comitiva. Este lugar cuando lo vinimos a ver lo definimos porque era un lugar amplio, o sea, aquí nosotros dijimos, aquí no vamos a tener problemas de espacio porque podíamos meter 10.000 personas aquí. Para nosotros estaba al lado del Ñan Lafken. Por lo tanto, teníamos la energía, este lugar cumplía con energías también desde nuestra convicción para poder tener la fuerza. Nosotros nos comprometíamos como organización a tener la seguridad absoluta de todas las personas que van a ser parte, de que no tuviéramos gente que no correspondía a lo que convocábamos. Esas condiciones estaban dadas acá en Chaguatragua. Esta canción fue compuesta, escrita, para hacer una invitación a un gran fechatragún en Chaguatragua, en el Budi. Fue a todas las radios de la costa, desde Arauco hasta Palena, Chiloé obviamente también. Feulanga feula, ingay peulinga, felela yay. Feulanga feula, ingay peulinga, felela yay. Feichitungo meu trauluguay. Vinieron de distintos sectores, o sea, de territorios que uno no pensaría que iban a abrir. Orgullosamente nunca lo habíamos juntado tanta gente en el lugar. Pasamos la noche tomando mate, puducando, bailando, haciendo ceremonias nuestras. 5.000 personas que amanecimos ahí, se llegaba a mover la tierra. Hicimos una gran rogativa. Nueve de la mañana me llaman por teléfono y me dicen, alcalde, le tenemos una mala noticia. Uno como que dice, ya, pero ya. ¿Qué mala noticia? El presidente no va a ir. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿pero cómo? Pero eso no se puede hacer, esa es la palabra empeñada y no sé.
Entonces cuando te dicen eso, te da rabia, te da de todo, pena, ganas de desaparecer, que te trae la tierra porque estás poniendo todo tu empeño. ¿Qué hacemos? Porque la gente va a reaccionar de distintas formas. Y es natural que la gente reaccione enojada después de haber hecho el tremendo sacrificio. ¿Cómo le decimos a 5.000 personas de que el presidente no viene? Entonces se dan cuenta, empieza a correr la voz que hay un problema y empieza todo el mundo ¿qué hacer? Porque al renglón siguiente el intendente de la época me dice, pero el ministro de Desarrollo Social puede ir a verlo, va a ir a dar las explicaciones. Entonces, primero no viene y después tenemos que discutir si aceptamos el delegado que manda el presidente. No fue fácil. Resolvimos de recibir al ministro porque teníamos que desahogar nuestra ira contra alguien, pero significaba correr el riesgo de controlar nuestra ira para que no le diéramos la razón de que éramos violentos. Lo hacemos pasar acá al círculo. Entonces ellos quedan ahí, si por todos lados sentían que alguien los miraba. Hoy el pueblo mapuche lauquenche quiere saber el por qué el señor Lago no se ha hecho presente en este lugar. Le entregan el documento a Palma, creo que dice un par de palabras y terminó el acto. Y él ofreció una segunda instancia para seguir hablando del tema, no, pues en el fondo vino como en política se dice, a tirar la pelota para adelante. Y ahí quedamos de volver a vernos en un tiempo más, pero que la conversación no se terminaba ahí. Era el momento donde había un presidente de la República que podría decir, sí, aquí hay una deuda y yo entiendo que esta es una propuesta que hago mía para poder abordar en resolver un problema. Después de un año fuimos llamados nuevamente por el equipo del presidente Lago. Las relaciones estaban rotas, rotísimas, por no decir no existían. Y el presidente, su intención era recomponerla. Lo único que recuerdo es que estábamos en La Moneda con el presidente Lago, el ministro de Mideplan, el subsecretario de Pesca. El Peñi Juan II Buenopil, que ya no está con nosotros, le dijo que era un presidente Coila, me acuerdo muy bien, un Huinca Coila le dijo. El viejito le dijo de todo en Mapudungún y como pudo en Huinca-Dungún. Le expresaron su molestia por haber dejado esperándolo y él les explicó por qué no había llegado, porque le habían dicho que él no podía llegar con la gente que él quisiera llegar, sino que en el fondo que la seguridad de él la garantizaban las comunidades. Y los dirigentes le dijeron que lo único que ellos habían planteado era que ellos garantizaban la seguridad del presidente, no que no tuviera que ir con su seguridad. Entonces el presidente les dice que les pide disculpas, que parece que habían sido malentendidos, lamentablemente. Le dijimos, ya se nos pasó la rabia, no sacamos nada con estar enojados todo el resto de la vida, porque el problema sigue creciendo. Entonces necesitamos buscarle solución a un problema que está pendiente. Y después que nos dijimos las cosas, él comprometió de que era necesario redactar un proyecto de ley. Pidió a todos, nos miró a nosotros y nos dijo, ¿ustedes son las personas que están haciendo esto? Dijimos que sí y nos dijo que esto quería presentarlo él. Y los dirigentes le pidieron al presidente que no se hiciera nada dentro del proyecto de ley sin que ellos participaran. Entonces el presidente nos bajó la instrucción de que nosotros no podíamos tener ninguna reunión sin que hubiera alguien presente de la identidad y así siempre fue. Nosotros cumplimos esa instrucción y esa palabra dada siempre. Nosotros íbamos para allá. De parte del gobierno iba Mideplan y Subpesca. Y como técnicos de la identidad, los profesionales de Servicio País, la Fundación Instituto Indígena también como técnicos de la identidad. Éramos como 10, 15 personas en círculo. Y ahí conversamos. De profesionales jóvenes de Servicio País. Con personas de distintas disciplinas, porque sabemos que no todos estábamos en condiciones de poder quizás redactar, elaborar, entender
tener el conocimiento de muchas cosas en el término marino principalmente que se habla, el término legal. Entonces habían de todas esas disciplinas, también teníamos nosotros un grupo de apoyo con quienes viajábamos, discutíamos, trabajábamos. O sea, fue un trabajo muy interesante que se dio, muy enriquecedor. Plantear una ley, tirar ideas, empezar a elaborar, empezar a armarla, ir a las discusiones, ver, conocer a la gente que legisla, cómo piensa, cómo nos ven, cómo rebuscan para tratar de que la cosa funcione a la pinta de ellos. Interesante que se den estas instancias donde podamos conversar sobre un elemento de la naturaleza que no se puede apartar tampoco del resto. Quizás hoy estamos tomando el agua como un elemento aparte, pero desde la perspectiva mapuche, desde la perspectiva indígena, es difícil separar un elemento de otro sin tener que hablar de todo el contexto, de todo nuestro Guaymapu y de los distintos elementos que ahí existen. Nos unimos y dijimos todos los roncos, los quimche, que tenemos que unirlos y discutiendo la ley, discutiendo la acta, discutiendo la ley que hemos hecho nosotros mismos, si está bien o está mal. Y todo eso, los dirigentes un poco más entendidos que nosotros, ellos la peleaban, amanecían, trabajando, ¿cómo lo podemos hacer? La dirigencia siempre asumió el rol político y nosotros como técnicos siempre asumimos el rol más bien técnico. Nunca fuimos voceros políticos, siempre hicimos análisis técnicos. Y eso entiendo yo que es uno de los valores que se rescata también desde el punto de vista de los dirigentes. Fuimos siempre muy respetuosos de los espacios. Bueno, nosotros el trabajo de difusión, como todo tipo de cosas que no se conoce bien, fue como muy lento. Entonces se recurrió a mucha gente mayor. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y por qué primero a la gente mayor? Porque esa es la que tiene conocimiento más claro. La gente joven de repente se deslumbra por lo que ve. Pero en la cultura mapuche hay cosas que no se ven. Y se empezaron a hacer trabunes por aquí, por allá, por todos lados. Saludo a todos los conocidos y conocidas. Gracias también, yo represento una organización que se llama Identidad Territorial Las Quenches y le agradezco mucho a los dirigentes. Aquí no hablamos, escuchábamos. Y después de escuchar, es que tomábamos las observaciones de ellos, nosotros veíamos la factibilidad jurídica y les llevábamos propuestas. Y así fuimos trabajando de cómo ir llevando las propuestas. Y cuando teníamos punto en discordancia, era ver salida A, B y C y buscar algún mecanismo de cómo podíamos avanzando. Que era difícil consensuar los conceptos, porque espacio viene del concepto de Mapu. Espacio. No estamos hablando de una cuestión así puntual, estamos hablando de un espacio, es decir, ¿cómo consensuamos ese concepto? Yo me acuerdo que la Jessica Fuentes nos decía, no, un área, pero el área es específica, nosotros hablamos de espacio. Entonces, entre espacio y área era abismante la diferencia. Los reunimos con los chachas que estaban en otro lugar y alguien más antiguo dijo, Itrufin Kemonen, que todo lo que está vivo en torno al mar, y nos dijo todo. O sea, con una frase se terminó lo que nosotros habíamos estado rompiéndolo en la cabeza desde el occidentalismo, tratando de explicarlo, de entenderlo, de verlo, de buscarle la justificación. No, eso era todo lo que teníamos que decir. Y eso era todo lo que se dijo. Todo lo que está vive en torno al mar. Costero, marino, ya, espacio costero. ¿Y cuándo hablamos de costero? Porque es lo que está en la costa. Pero también estamos hablando del mar, porque el lonco de Puerto Saavedra nos dijo que el mar no se sustentaba solo, sino que estaba también en la costa. Entonces tenemos que colocar el mar y por supuesto que también colocamos el agua y colocamos la tierra. Costero marino de pueblos originarios. Incorporamos el concepto de pueblo originario en una legislación porque hasta ese entonces no había. El otro punto que dio harta discusión fue el tema del derecho consuetudinario. Ese derecho ancestral, porque nosotros hablábamos de derecho ancestral también, pero el concepto quedó como allí, el derecho consuetudinario, un elemento que dio para varias discusiones, tanto para ellos, buscar ajustes legales, cómo lo podemos adaptar, cómo lo podemos meter de tal manera que no sea muy amplio. Y ahí el rol que jugó los técnicos nuestros
fueron los que bajaron el concepto propio visado por los dirigentes para transmitirlo de manera gráfica al otro técnico. Y fue el puente para poder sensibilizar a los abogados y a los funcionarios, en este caso de Mideplan y de Suspesca, que eran los actores que estaban trabajando con nosotros. Se termina por generar este proyecto de ley que crea el espacio costero marino de pueblos originarios. Y comenzó el molino, como decimos en el campo, a chancar en el Parlamento. Y ahí comenzamos a entender y aprender fórmulas que no conocíamos. Había que socializar el proyecto de ley en ese momento en los distintos territorios que formaban parte de la identidad lafkenche, porque parte de la estrategia era que los dirigentes locales supieran del proyecto y que en algún momento pudieran abordar a cada uno de los parlamentarios de la zona para que luego en el Congreso pudieran votar a favor de la ley. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una pasada así, literalmente desde Arauca hasta Hornopirén para socializar el proyecto de ley en ese momento. A la Casa Lafkenche en Temuco se hacían periódicas reuniones para poder ir avanzando en torno a esta ley, donde llegaban dirigentes que eran mandatados por los territorios, desde el mismo Arauco, Tolten, San Juan de la Costa, Chiloé, Gualeguay. Llegaban esos representantes que las comunidades lafkenches enviaban a que fueran en su representación, y ahí se debatían los temas de acuerdo al avance legislativo y las acciones que había que tomar. Se planificaban los viajes a Santiago o acá a Valparaíso para poder asistir al Congreso. Ahí fuimos nosotros días de viaje, semanas de viaje a Valparaíso. Dejar el trabajo un rato y partir para allá. Era un trabajo de hormiga. Y llegaban, no sé, pues 10 dirigentes indígenas a hablar con cada parlamentario, no es menor. Entonces ellos hicieron esa pega y la hicieron súper bien, súper bien. Ellos conversaron con todos los parlamentarios. Porque el trabajo era bien silencioso y los que iban a hacer el lobbying también eran inteligentes. Pero esa fue una pega larga. Y nosotros ahí, acompañando a nuestros representantes, pues ahí estaba el Peña Millaure, Vladimir Painecura, que fueron Moisés Vilchi, que tuvieron también Carilao. Y ahí víamos quién tiraba para el lado de nosotros y quién no tiraba para el lado de nosotros. La venida al Congreso tiene que ver con una marcar presencia física, porque los dirigentes además venían con sus vestimentas típicas del territorio, su poncho, su trarilón, con las mujeres también vestidas con sus atuendos. Entonces, visualmente ellos marcaban presencia al llegar acá a Valparaíso. Y de alguna otra manera también había una doble dimensión, porque ellos generalmente estaban en la sala donde se discutía estos temas como público, observando para poder seguir el proceso de cerca, pero también en paralelo los dirigentes gestionaban reuniones con parlamentarios de distintas coaliciones. Así que con ellos también tenían reuniones más personales donde le explicaban la ley, le explicaban el proceso, le explicaban lo que querían conseguir. Entonces, territorialmente se dividían de acuerdo a la circunscripción de esos parlamentarios y eran los encargados de alguna manera cobrarles que esto es lo que queremos para nuestro territorio, entonces hacer ese lobby directo con ellos. Se hizo principalmente de acuerdo a los contactos que cada dirigente en la zona tenían. Los que estaban más cercanos a ellos se encargaban de conversar, de plantearle el tema, de invitarlo, de clarificarle algunas dudas para que en su votación fuera favorable. Y comenzamos a aprender cómo opera el Parlamento, cómo funciona el cafecito tras bambalina del Congreso. Entonces ahí los pillamos a todos juntos, buscábamos la forma, te llama la atención, diputado, lo vi por la tele. Qué bueno, el ego siempre está por medio, entonces la gente, dijo buena frase. Nuestros tips que uno tiene que hacer sentir que los tipos son importantes. Ahí yo creo que tenemos gran parte de hacer entender al Parlamento, a los parlamentarios, de que esta ley
era muy importante para anticiparte a evitar un conflicto futuro que se estaba dando con la tierra. Entonces siempre estuvo de fondo el tema del conflicto por la tierra, con las forestales, con todo lo que hemos ya, Chile está, ojalá que nos dé costumbre, pero está habituado en tener presente de que hay un conflicto no resuelto con la tierra. Cuando uno quiere dialogar no está mal, pues si para eso está política, para dialogar. Entonces llamábamos la atención que llegaba un mapuche a pedirle diálogo. Así que pasamos en la Cámara de Diputados, el Parlamento duró 3 años la discusión. O sea, 3 años de ir todos los martes, todos los miércoles y a veces los jueves, quedarnos allá 3 días. Luego hicimos lo mismo en el Senado, ya el Senado es más difícil llegar, no tienen el café popular que tienen los diputados. Es otra cosa, es otra lógica, es otra forma de relacionarse. No se legisla por solo ideales, sino que también de qué intereses estoy tocando. Ingresaron 90 y tantas indicaciones. Era imposible de discutirlo fácil. Ahí fue brutal la pelea. El problema es que cuando esa solicitud no es fundada, en la práctica, por este mecanismo, se inhibe permanentemente la solicitud que efectúa el no indígena. La CONADI no está para establecer, está para respetar y fortalecer el derecho constitucional, no para establecerlo, sino para qué hemos creado la ley indígena, para qué hemos creado la CONADI. Queda para el tiempo de votación en la próxima sesión. La verdad es que es un proyecto que requiere de urgencia. ¿No podría usted pedir la unanimidad de la sala por la presencia que hay hoy día tan numerosa que han venido de todo Chile? El 20 de noviembre del 2007 llegamos en Valparaíso, cerca de 300 personas, entre dirigentes principalmente y técnicos del territorio lafkenche. Ya aquí ese tiempo fuimos un bus lleno acá de Guanaigüe. Ese día se votaba ya y se podía definir si se aprobaba o no la denominada ley lafkenche. Había un tema espiritual tan grande para ellos que ellos antes de ir al Congreso fueron a pedir de que el mar les diera la fuerza para esta lucha y que les fuera bien de alguna manera en esta aprobación. Continuemos con la discusión y veamos si podemos llegar a un acuerdo. Quiero recordar la idea de legislar de este proyecto, que es establecer una prioridad frente a un territorio que se va a solicitar por parte de las comunidades de los pueblos originarios del país. Si nosotros eliminamos esto, hay muchas comunidades y asociaciones de comunidades que no van a poder acreditar este uso consuetudinario, así de simple. Y de repente me acuerdo que Longueira, en su lógica empresarial, neoliberal, dijo: pero si los mapuches piden la mesa entera, ¿para qué le vamos a dar la esquina? Porque si no vamos a tener problemas todo el resto de la vida, porque la mesa entera es de ellos. Ese fue el argumento que convenció a sus pares de entregar hasta las 12 millas, si es que se justifica a través del uso consuetudinario. Había una fuerza espiritual muy grande entre nosotros. Había una necesidad muy grande de nosotros poder contribuir en este país. Y esa es una forma de contribuir. Senador Horvat. Yo quisiera señalar que esta es una ley que beneficia a todos los pueblos indígenas costeros de nuestro país. O sea, Chango, Huilliche, Chono, Cahuéscar, Yaganes, Pascuenses, todos tienen derecho a, por esta vía, optar al reconocimiento de su uso consuetudinario y asociarle el territorio al borde costero que aquí se señala. Fue muy rica esta construcción de ley, muy sabia a su vez. Y nosotros felices porque andábamos trabajando por algo que era nuestro, po. Estaban en un momento que podía ser histórico para, no solo para ellos como mapuche lafkenche, sino que para todos los pueblos originarios de Chile. Y en consecuencia queda aprobada. Ay, parece que nos sacamos el oro, nos sacamos la corona. Tiene la palabra, señor ministro. Señor presidente, quisiera agradecer a los señores senadores, a la identidad lafkenche presente en esta sala, especialmente a Adolfo Millabur, Domingo Rain, Iván Carilao y Pérsida Cheuquenao, y a todos los presentes les digo Chaltumay, Chaltumay a nombre del gobierno. Agradecer la forma como ustedes han seguido el debate. Muchas gracias.
ver a la gente feliz, el ver a las personas que sienten que hay algo que se hace, en donde se hace justicia, como que es un descanso, pero es un descanso de tranquilidad. Para mí la ley Lafkenche lo que dice, plantea y por la que se trabajó es que reconoce el Lafken Mapu. Y el Lafken Mapu incluye tierra, espacio y mar. Para mí eso es como el alma de la cosa. Y dentro de ese espacio territorial hay una institucionalidad mapuche que está viva en lo cultural. Y esa orgánica, esa institucionalidad, tiene una fuerza suficiente como para poder darle continuidad a este espacio. No hay leyes que se hayan elaborado con el proceso de participación que se elaboró la ley Lafkenche, como se le conoce. Cuando se dejaron algunos dogmas de lado y se buscaron algunos puntos de encuentro, tú logras una norma como esta, donde además es una norma que, si bien tiene el corazón en los pueblos originarios, también es apoyada por otros, porque se sienten vulnerados en derechos y que sienten que este es un espacio que los resguarda a todos. Yo creo que los dirigentes lo celebraron, pero nunca fue una cosa de haber llegado como llegamos a lo máximo, sino que acá tenemos mucho trabajo por hacer ahora por delante, porque se promulgó la ley, pero había que construir el reglamento, había que empezar después a trabajar en cómo esa ley se aplicaba en los territorios, cómo también convivías y no generabas conflicto con otras personas que eran no mapuches, que también están en ese territorio. Entonces venía todo un proceso de decir, ya, conseguimos algo importante, algo histórico, pero hay que seguir trabajando. Nosotros podemos ser titular del espacio, pero si hay terceros es de uso compartido. Porque nosotros no apostamos a quitarle un derecho a un pequeño, a un pescador artesanal, sino que lo que nosotros creemos es que podemos compartir los recursos y en muchos casos los sindicatos pueden no seguir estando pagando impuestos como lo hacen hasta el día de hoy. Hubo bastante temor porque primera instancia no entendían los pescadores cómo se iba a hacer esto. No, que si le entregan a los mapuches deben hacer el mar de ellos, no van solamente eso. Y ahí ya comenzamos a ver que estaba haciendo un beneficio para todos. Nosotros como sindicato de pescadores estamos juntos con las comunidades solicitando este espacio que son las 12 millas. Todos trabajamos, sea mapuche o no sea, haciendo la zona, tenemos todo el mismo derecho. Tengo la convicción de que la ley Lafkenche, como se llama coloquialmente, es un recetario para recuperar territorio del borde costero. Es nuestra criatura. Nos costó trabajo y primero crearla, discutirla, llevarla al Congreso, que se apruebe, y se aprobó, y después aplicarla. Y en eso estamos ahora. Estamos aplicando, solicitando los espacios de borde costero. La solicitud es un documento, ¿no es cierto?, que debería contar básicamente con dos cosas que son elementales. ¿Quién la solicita? ¿Por qué la solicitan? Y un mapa geográfico. Ellos tienen que demostrar en su solicitud, ¿verdad?, de que hacen el ejercicio de un uso que se ha mantenido por el tiempo, que es además una manifestación de su propia cultura. Que es concreto venir a la comunidad y decir, a ver, ustedes son la comunidad, cuáles son sus botes, quién ha pescado, cuáles son sus zarpes, cuál es su recolección, cuáles son sus herramientas, qué información pueden tener los más antiguos, la ñaña que tiene 90 años, el chacha que pescó, los transcribe, lo firman, lo viene a la comunidad y la comunidad acepta, te dicen, nosotros encontramos que ustedes hacen uso constitucionario de 6 millas, de 7 millas, de 12 millas. Y una vez que tengo ese acuerdo, se lo envío a la Suspesca. Suspesca se lo remite a la Comisión Regional del Uso del Borde Costero. Son los facultados para decir si es que le reconoce esas 12 millas en la práctica o no. Finalmente ya, esto va a ser el espacio. Tienes alrededor de un año con una prórroga de 2 meses más para presentar los planes de administración. Que no es nada más que un plan de uso del borde costero, un plan de gobernanza. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Y en ese plan de gobernanza no solo las comunidades tienen que estar, que por cierto lo tienen que estar, pero tiene que estar garantizado el uso del uso pesquero de los pescadores artesanales, el uso turístico de la actividad turística, el uso medicinal de lo que usa la medicina, el uso climatológico, o sea, todos los usos que la ley dice tenemos que dejarlo reflejado en un mapa
porque una vez que se entregue este plan de administración, tenemos que lograr que se apruebe y ahí se entrega la concesión, ahí se decreta. Hoy día hay muchas solicitudes, ya han pasado más de 10 años de la implementación de la ley, es una ley que la gente sabe de su existencia y la está ocupando. Sí, fue un poquito complicado de primera, difícil para hacer entender a la gente, para hacerle creer que podíamos lograr. Solicitud dice EMPO, Mapuche, región del Biobío. Aprueba con modificaciones vuestra solicitud. Sí, como 5 veces tuve que rectificar la solicitud, 5 veces. Pero me da el tiempo, yo tenía el trabajo y dejar mis trabajos botados, los míos, para cumplir y también no quedarme atrás. Se aprobó solicitud de establecimiento de espacios costeros marinos de los pueblos originarios a la Asociación de Comunidades Pura Love Inchintan ni Lavken, Comune Tirúa. Ahora hay que hacer el plan de administración. En eso estamos ahora, trabajando. Bueno, nosotros estamos solicitando espacio de borde costero, que incluye desde el río Imperial hasta los límites de la comuna con Tolten. Vamos a volver a ingresar la solicitud, una tercera vez ya, porque 2 veces ya ha sido denegada la solicitud, por alrededor de 80 comunidades. Nosotros fuimos ambiciosos cuando hicimos nuestra solicitud. Entonces abarcamos casi todo el borde costero de la comuna. Por eso es bastante grande. Actualmente están aprobadas 93.000 hectáreas y es una de las más grandes a nivel nacional. Nos pusimos de acuerdo una vez que vino la CONADI a hacer el nuevo levantamiento del uso consuetudinario. Nos pusimos de acuerdo en hacer una mesa de trabajo con todos los que hacen uso del borde costero. Hicimos una mesa, nos invitamos a todos. Y llegaron los salmoneros, aunque lamentablemente no los queremos, pero son nuestros vecinos. Porque ellos venían a echarnos como la caballería encima, pues así nosotros somos los poderosos, los que tenemos el poder aquí, por lo tanto usted se calla, que es la lógica que han usado las empresas para silenciar a las personas, para silenciar al pescador, para desmerecerlo también. Pues entonces nosotros nos pusimos a choro y le dijimos, si vamos a hablar en esta mesa, vamos a hablar el mismo idioma y de tú a tú. Nada que usted señor, nada que usted señora, de tú a tú. Si yo te digo tu nombre, tú me dices el mío, pero con respeto. Así que mal que le pesó, fueron entendiendo. Ahora sí, supuestamente quieren ser buenos amigos, pero lamentablemente habían dejado mucho daño ya en la comuna. Mucha contaminación, desperdicio, por donde uno vaya ahora por lo menos se limpia un poco más el entorno. Recién ahora, a propósito del espacio costero, dicen, chuta, vamos a tener que buscar un mecanismo de fiscalizar que efectivamente tanto el espacio costero con sus límites de coordenadas respeten al otro y el otro respete al EMPO. Y los primeros fiscalizadores vamos a ser nosotros, las comunidades. Y por eso es importante crear mesas en donde participen todos para poder saber la intención que tiene el otro también. La ley provee y promueve un ejercicio de gobernanza súper potente, ya donde están todos convocados. El espíritu de la ley es de cómo convivimos mejor, cómo cohabitamos mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro con estos espacios que vayamos recuperando, que vayamos teniendo en control? Es una discusión que estamos teniendo, es una discusión que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar, porque tenemos que vivir de esto, tenemos que vivir del mar. Hay lugares que hay que dejar tranquilos, hay lugares sagrados, hay lugares que se reproduzcan, hay lugares que hay que dejar para poder mantenerlo. O sea, esos elementos son los que en la discusión estamos llevando a cabo. Avancemos hacia mayores grados de autonomía, avancemos hacia mayores grados de autodeterminación, aumentar el control territorial de las comunidades. Lo que nosotros como Lafkenche hemos hecho en pos de mejorar las condiciones de vida y política de nosotros ha sido un aporte sustancial a la discusión de la territorialidad indígena, no solamente en Chile. Y eso lo ponemos a disposición de todos y de todas. Hay un cambio. Entonces eso es lo que estamos diciendo y para allá vamos. Y eso es lo que queremos dejar de recuerdo para la nueva creación, la nueva juventud, que trabajen con más facilidad, no tan aperrados como trabajamos nosotros,
así. Esa es nuestra idea, nuestro pensamiento. Es una de las leyes que nos ha favorecido actualmente a nosotros, las nuevas generaciones, donde una ley que podamos luchar por nuestros derechos. Yo sé que esta ley, si se sigue administrando bien, algún día, aquí en 100 años más, aún vamos a tener una identidad, aún vamos a tener una historia que contar. A pesar de que éramos pobres, pero entregamos lo más que pudimos para esto, para dejar esto. Aquí de que hoy día un territorio tenga un espacio decretado, una EMPO propia, que sepa hasta dónde llega, yo creo que asegura el futuro alimentario de nuestra gente. Es una ley que mira al futuro. Nuestra gente se ha reencontrado con lo propio y los viejos habían acostumbrado a vivir una vida enajenado totalmente de su realidad. Y cuando llegamos con las conversas respecto de la ley Lafkenchi, qué es lo que queríamos de ellos se dieron cuenta que efectivamente habían estado sumidos en un mundo que no era de ellos, y esta era la oportunidad para poder mostrarlo y dejar como herencia parte de lo que ellos sabían. Es una ley que resguarda los territorios Lafkenchi, que da la posibilidad de gobernanza entre todos, de proteger lo que queda todavía. Esta ley que nosotros tenemos ahora no es una ley mezquina, es una ley que contribuye al desarrollo de la humanidad. Es una ley que trabajamos nosotros para poder que el blanco también sea parte de este territorio, de esta comunidad, para que otros no nos vengan a invadir y no seamos esclavos de otros, sino que sepamos compartir, convivir con esta norma que nosotros hemos elaborado y conservarlo en el tiempo, porque tenemos que pensar en nuestras futuras generaciones también. Creo que hay una escuela que se construyó, un aprendizaje que pudimos tener de cómo debería legislarse en Chile. Porque esta ley tiene validez, tiene arraigo, tiene conocimiento desde las bases. Nosotros los dirigentes no fueron una creación de los dirigentes, sino que fue muy conversada, muy consultada, muy validada por los dirigentes, cada palabra. Creo que aquí está la recomposición de un pueblo que de alguna manera se niega a desaparecer. Soy el azul del mar, la inmensidad del sur, sangre de mi pueblo que un día se derramó y que hoy renace como el fuego, el trueno de la montaña que se vuelve trovador, el cuero del cultrún con las alas hacia el sol, el trueno de la montaña que se vuelve trovador, el cuero del cultrún con las alas hacia el sol. La voz de un peña aymara, de huipala el color, soy canto quechua, en la noche chamacmara. Soy joco rapanui, soy tirana, soy dolor, de la bella Amazonía que reclama. Del suelo palestino, soy la sangre a pleno sol, soy la carne que atraviesa una bala. Tambor del africano, en ceremonia lo que soy el trance de chamanes en su magia. Y soy el azul del mar, la inmensidad del sur, sangre de mi pueblo que un día se derramó y que hoy renace como el fuego, el trueno de la montaña que se vuelve trovador, el cuero del cultrún con las alas hacia el sol, el trueno de la montaña que se vuelve trovador.